Hola Beatriz, hoy vamos a grabar un ratito por el Día Mundial de la Infertilidad, que es el día 4 de junio. Sé que tú eres experta y ayudas a familias y a personas a ayudar en lo que concierne a la infertilidad. Luego te presentarás tú y nos contarás un poco. Yo soy Mili Matrazo, soy logopeda y ayudo a padres de niños prematuros de los 0 a los 3 años con dificultades a la hora de comer y de hablar. Entonces, bueno, a veces tenemos un poco el concepto de que la infertilidad se une también después de los tratamientos a un nacimiento de un bebé prematuro. Entonces, hoy estamos aquí pues para hablar un poco de mitos, de verdades, de percepciones y de infertilidad también. Eso es. Bueno, ya me he presentado Mili, ¿no? Bueno, soy Beatriz. Hola a todos. Soy madre por fecundación in vitro, soy infértil y mi pareja también. En nuestro caso es una infertilidad mixta. Y después de conseguir ser padres, ahora tenemos una niña de 13 meses, preciosa, pues decidí utilizar todo lo que sabía, que principalmente son diferentes técnicas de psicoterapia como programación neurolingüística, hipnosis. Decidí utilizar todo lo que sabía para ayudar a las personas con infertilidad a recorrer el camino de la reproducción asistida con el máximo bienestar emocional posible, porque la infertilidad tiene un gran impacto emocional, que es muy desconocido. Entonces, después de haber pasado por ello, quise formarme más, especializarme y ayudar a estas parejas o a estas personas a conseguir su sueño sufriendo lo menos posible por el camino. Sí, exactamente, ¿no? Al final a veces olvidamos todo este lado emocional que pasa, ¿no? Parece que nos quedamos en ese objetivo de el recién nacido, que nazca ese bebé deseado, pero ¿qué pasa con todo lo que viene detrás? Si te parece, empezamos con una pregunta. Te pregunto, ¿qué es la infertilidad? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué frecuencia tiene? ¿Cómo impacta, ¿no? a las personas cuando buscan el bebé? Pues la infertilidad se define como una enfermedad, no te digan que lo estás generando tú ni nada, es una enfermedad del sistema reproductor que se caracteriza por no conseguir el embarazo cuando llevas un año de relaciones. El daño al ADN de los espermatozoides no tiene nada que ver en un hombre de 40 años que en uno de 20, y claro, el riesgo de que no se implante ese embrión o que fecunde de forma natural o que haya un aborto es bastante más grande cuando hay un ADN fragmentado en el espermatozoide. Entonces decimos, ¿no? que es una enfermedad, está titulado como enfermedad, y que esto puede presentarse desde el principio, ¿no? Como enfermedad congénita, ¿no? Que naces ya con ello, o que con el paso del tiempo vas adquiriendo esa enfermedad, ¿no? Sí, bueno, la infertilidad como enfermedad congénita es solo en sí es bastante raro. O sea, la población normalmente lo que tiene es las causas de la infertilidad, por ejemplo, en mujeres son endometriosis. Muchas veces las reglas dolorosas que te dicen que son normales, luego cuando te vas a poner a ser madre y tienes problemas te dicen, hombre, pero tienes endometriosis. Y tú, bueno, pues llevo yendo al ginecólogo toda mi vida, me lo podría haber dicho. Claro. Pues no tiene por qué ser endometriosis, infertilidad, pero sí que están muy relacionadas. El síndrome del ovario poliquístico, las menstruaciones no son muy normales, lo suyo es que te hagas un estudio de fertilidad. Y luego la baja reserva ovárica o menopausia precoz. Hay familias que sí que genéticamente se les ha retirado la regla antes. Eso sí que puedes preguntar a tu madre, y si sabía también de tu abuela, pues si en tu familia te dicen que a todas se les ha tendido a retirar la regla en torno a los 40 años, pues probablemente su capacidad de fertilidad bastante antes fuera menor que en otras personas que han tenido, otras familias que han tenido la regla hasta mucho más tarde.
¿vale? Y en el caso de varones, bueno, hay ciertas enfermedades como las paperas que ahora en la infancia te pueden condicionar. Bueno, por no olvidar el cáncer, el haber tenido un cáncer reproductor, tanto en las mujeres como en los hombres, más que el cáncer, el tratado para el cáncer disminuye la fertilidad bastante. Entonces, en otros sitios, desde hace muchos años, están muy concienciados y se congelan muestras, o es mucho más fácil en hombres, claro, congelar muestras de semen que en la mujer, que tienes que hacer una punción ovárica. Y lo mismo que haces en la fecundación in vitro, tienes que hacerlo si quieres congelar tus ovocitos, tus óvulos, antes de un tratamiento de cáncer, para que puedas luego utilizar esos óvulos y ser madre el día de mañana, cuando acabes el tratamiento. ¿Y qué hay de nuestro...? ¿Sí? No, dime. Y también esto es otro mito, que históricamente parece que la causa principalmente es femenina, que sí, de la infertilidad, que hay mucho más factor femenino, y no es real. De hecho, en porcentajes, el 21% de la infertilidad se atribuye solo a una causa de la mujer, mientras que el 31% es causa solo del hombre. O sea, que hay incluso un poquito más de infertilidad masculina que femenina. Y un 40% de infertilidad mixta. O sea, que en muchos casos, al final, se juntan los dos. También yo creo que te pones a hacer estudios y empieza por uno y al final acaban encontrando cositas. El que busca acaba encontrando. Y sí que hay un de parejas, un 6%, que no tienen ninguna causa. O sea, no es infertilidad de origen desconocido. Están perfectos, tienen una reserva buenísima, un seminograma buenísimo, pero aún así no consiguen el embarazo, o lo consiguen y lo pierden. También aquí a veces se habla de diferencia entre esterilidad es no haber conseguido nunca, e infertilidad, que quiere decir que lo consigues pero no consigues embarazos a término. En España se distinguen estos dos términos más. La verdad que fuera no tanto, se habla más de infertilidad en general. Y te iba a preguntar antes, porque claro, estamos hablando, ¿no?, como de causas más a nivel médico. Y decíamos también que al mismo tiempo estamos viendo que cada vez vamos a buscar esa descendencia con más años. Entonces, también, ¿cómo puede influir todo nuestro modelo de vida actual? O sea, ¿qué otras causas que quizás no son tan médicas, sino son más de nuestra forma de vivir, pueden derivar en la infertilidad? Bueno, lo primero de todo, creo que es importante avisar a la población de cómo este tipo de edad puede disminuir sus posibilidades de ser padre y madre. Porque yo sabía que tenía en mente que empezaba a decaer la fertilidad con los 35 años, no bastante a partir de los 35. Entonces, es muy fácil conocer, si tú quieres ser madre pero no sabes si ahora o dentro de 3 años, es muy fácil conocer tu reserva ovárica con una hormona, la hormona antimuleriana, y con una ecografía que te dicen los folículos que tienes, te pueden decir, tranquila, tienes muchos años, o mira, mételo pensando ya. Eso por un lado, ¿vale? Tiene que haber mucha más concienciación acerca de la caducidad de nuestra reserva. Y luego, por otro lado, cosas que están influyendo: el estrés, el modelo de vida que llevamos, el eje corticoadrenal, o sea, el eje de las hormonas que hace estar en lucha o en huida, pues obviamente compite con el eje hormonal de estar relajado y estar preparado para concebir. Pues cada vez tenemos más estrés, queremos hacer más cosas. O sea, es algo, por un lado, impuesto, y por otro lado, elegido, aunque sea inconscientemente. Es decir, en los trabajos nos exigen mucho, pero nosotros mismos nos exigimos ir de vacaciones y verlo todo y aprovechar cada día o cada momento, ¿vale? Y luego también están los disruptores hormonales, esas sustancias en lo que comemos, en lo que respiramos, en lo que bebemos, los plásticos principalmente, y también muchas pesticidas y muchas hormonas que les meten a los animales que luego nos comemos, sobre todo vacas y pollos,
que hacen que nuestro nivel de estrógeno sea muchísimo más grande que el que era hace unos años. De hecho, está adelantándose mucho la pubertad, la primera regla está viniendo antes y se cree que se puede deber precisamente a todo esto que estamos ingiriendo sin darnos cuenta. Y en eso que yo te sigo en las redes, he No visto es solo una moda. que también conciencias sobre ello a través de las redes. Bueno. Es súper importante. Es que estás informado. Claro. ¿Y qué tratamientos tenemos para paliar la infertilidad y asegurar, ¿no?, que tengamos este embarazo? Bueno, asegurar, fíjate que no hay ningún tratamiento de reproducción asistida que te pueda asegurar al 100% que te vas a quedar embarazada. Hay tratamientos con más tasa de éxito que otros. El primer tratamiento, el más básico, digamos, es la inseminación artificial. Antes, seguramente, si no hay un factor importante o si no hay ningún factor, te habrán mandado relaciones programadas, justo tener relaciones el día que seguro que estás ovulando, y si no ya, bueno, inducción a la ovulación y inseminación artificial. La inseminación artificial simplemente te pinchas, bueno, simplemente, no es tan simple porque te tienes que pinchar, como si fuéramos enfermeros, te tienes que pinchar hormonas para que ese mes ovules más óvulos, en vez de uno, ovules 2 o 3 y haya más posibilidades de fecundación, y el semen de tu pareja o de un donante, puede ser, se le capacita, se le hace algo para que sea más capaz y se introduce en ello para favorecer la fecundación. Las tasas de éxito de la inseminación artificial son bajitas, no sé decirte exactamente, pero ponle que ronden entre un 15%, un 20%. Aumentan un poquito la del embarazo natural, es una especie poco fértil, también hay que decirlo, pero tampoco mucho. Y la técnica con más éxito es la fecundación in vitro, que es aquella en la que extraen directamente los ovocitos y los fecundan en un laboratorio con el semen. Si es un semen de calidad, que puede ser, o sea, la que tiene más éxito es un ovocito de una donante joven y espermatozoides de un donante joven. Así, tal cual, los dejan en el cultivo, muchos espermatozoides y naturalmente fecunda el más veloz, el más capaz. Sí. Esa es la que obtiene más tasa de éxito, que es más de la mitad en más de la mitad de los casos producirá embarazo, incluso un 60%. He dicho, o sea, la fecundación in vitro puede ser tal cual fecundación in vitro sin más, que es eso, que en la placa ponen un ovocito y muchos espermatozoides, o cuando el seminograma no está muy bien, cuando hay un problema masculino grave, lo que hacen es que eligen el espermatozoide más bonito, ellos ven más bonito al laboratorio, o incluso también lo seleccionan por otras cosas, no solo por morfología, sino se puede, por el daño, la fragmentación que pueda tener con determinadas técnicas, y lo inyectan. Esto es lo típico que conocemos como fecundación in vitro, ¿no? Sí. Es como que ves la imagen del Sí. que lo está haciendo, pues eso es FIV con ICSI, con inyección intraplasmática. Bueno, eso es FIV-ICSI, ¿vale? Que no tiene tampoco mejores resultados que la FIV normal, simplemente se utiliza en determinados casos. En un caso o en otro, eligen una cosa u otra. A veces parece que si hay un buen seminograma, ¿no?, el dejar el ovocito expuesto y que la selección natural elija cuál entra es mejor, y otras veces no. Entonces, principalmente son estas las técnicas: inseminación artificial, fecundación in vitro y fecundación in vitro con ICSI. Y luego todas ellas, bueno, la inseminación artificial no puede ser con donación de óvulos, ¿vale?, pero sí puede ser donación de espermatozoides. Y la FIV y la FIV-ICSI sí que puede ser con donación tanto de óvulos como de espermatozoides, como de semen. Y esto también es otro mito, pero parece que es súper raro. Yo, te digo la verdad, hasta que no entré en este mundo no sabía que estaba esta opción de donación de ovocitos. No tenía ni idea. Pues hay que saber que 1/3 de los embarazos por reproducción asistida se obtienen con donación de gametos. No son hijos,
de su padre o de su madre. Son hijos exactamente iguales que otros hijos, pero no llevan la carga genética, sobre todo en el caso del esperma, porque ahora se está investigando mucho que al estar en el útero se produce un intercambio, puede producir influencia genética, pero bueno, es algo de lo que no se habla. La infertilidad es un tema tabú, ya la donación de gametos es... Sí, además, sí que es verdad que hay muchos mitos y se habla mucho, pues esto, por ejemplo, yo fui aquí en Cantabria, vinieron hace 2 años, creo que 2 años, fue el Congreso Internacional de Reproducción Asistida, fue aquí en Cantabria, y yo fui, y una de las ponentes habló justamente de esto de la donación, y hablaba de que hay países que, por ejemplo, permiten que no sea anónimo y que incluso hay venta online, ¿no? Y tú entras a la página web y eliges quién quieres que sea tu donante y demás. Y yo creo que todo esto a nivel social, en países donde todavía no lo tenemos muy aceptado, trae mucha controversia y muchos mitos también, ¿no? Porque al final parece que en las paredes, porque es tan raro y nadie habla de ello y luego resulta que no es tan raro, que una tercera parte de la gente que va a reproducción asistida lo hace, pero como no se habla y mucha gente famosa se intuye que lo ha podido hacer por determinadas cosas, sobre todo pues por edad mucho, o sea, si es un tercio de los embarazos de reproducción asistida, si hablamos ya de mayores de X años, 40 o 45 años, pues ese porcentaje es mucho más grande. Claro, como no se dice, incluso se venden como a veces como embarazos naturales, pues la gente lo calla. Pero bueno, yo creo que esto va a ser cuestión de tiempo. Es un poco como otras cosas que no estaban muy aceptadas en la sociedad y que ahora se ven con normalidad. Claro. Pero para eso hay que hablar de ellas. Una de cada 6 parejas son infértiles. Reproducción asistida. El 17 por niños por técnicas de reproducción asistida. Y un tercio de las técnicas de reproducción asistida son con donación de gametos. O sea que lo estamos hablando de 4. Claro. De 4 personas en el país. Estamos hablando de muchísima gente compartiendo lo mismo, pero muchas veces en silencio. Claro, y es que justamente ahí está el tema, ¿no? Tú al final eres una experta en esto, lo has vivido y además te estás dedicando, ¿no?, a ayudar a estas familias o a estas personas que quieren ser mamá, ser papá, y entonces tú lo conoces. Pero ¿qué pasa a nivel social, ¿no? Que desde fuera, ¿cómo lo vivimos? Es que además, yo creo que hay un desconocimiento a nivel social, pero es que hay incluso un desconocimiento desde la clase médica. Que a mí lo primero que me dijo mi médico de cabecera, que también me lo dijo mi hermano, fue, bueno, pues lo peor que te puede pasar es que te vengan 2. Bueno, mi hermano me dijo 2 o 3, un amigo suyo tuvo trillizos. Eso es lo que le llega a la gente. Pues mira, te vienen 2 de golpe y ya tienes los hermanitos, pero me lo diga mi hermano, bueno, pero me lo diga el médico de cabecera, es que lo peor que me puede pasar es que no lo consiga aunque lo intente. Claro. 4 años. Yo quiero ser madre ahora, no dentro de 4 años. Que no hay más remedio, pues lo sé dentro de 4 años, pero lo que vaya a vivir estos 4 años de búsqueda y no encuentro, o sea, querer y no poder, duele mucho. Y no porque vayas al tratamiento más avanzado vas a conseguirlo. Y hay veces que lo consigues y tienes pérdidas gestacionales, que este es otro tema tabú, que se tienen en los embarazos naturales también, por supuesto, muchas. Pero, sobre todo el primer trimestre. Pero cuanto más te ha costado conseguirlo, encima lo consigues y lo pierdes, pues todavía el sufrimiento es más grande. Entonces, las parejas tienden a paralizar sus vidas, a aislarse. La sociedad les hace preguntas ¿y para cuándo los niños? Si es que no lo han contado, o si lo han contado es como, pero has tenido un tratamiento, pero ya te has hecho la fecundación y no te has quedado embarazada, como si fuera lo raro. Y es como, no, mira, es lo normal.
claro. No conseguirlo a la primera. Ojalá lo normal fuera conseguirlo a la primera. ¿Qué pasa? Que hay parejas que por este sufrimiento emocional a veces tienen que parar y paran, descansan y luego vuelven a intentarlo, pero otras abandonan su sueño solo por el estrés. También se une a esto que los hospitales públicos a partir de los 40 años no te dan tratamientos y a veces tienen listas de espera de un año en los mejores de los casos y a veces de 3 años, que ya has cumplido la edad, los tratamientos son muy caros. Un tratamiento puede llegar hasta los 8.000 según lo que necesites, la medicación. Entonces, no todo el mundo puede hacer tratamientos y repetir hasta conseguirlo, o sí, pero a costa de pedir créditos. Entonces, son muchos factores. Bueno, y la presión social, la expectativa de que tienes que ser madre, tienes que serlo ya, también. Son muchas cosas que contribuyen a que se viva el proceso, pues más allá de con el dolor que implica de por sí la infertilidad, con un sufrimiento que yo creo que no es necesario, que con un buen apoyo se podría evitar y con una mayor comprensión y sensibilización a la sociedad. Oye, no preguntes a la gente. Si ves que no tienen niños, no preguntes. Y si has preguntado una vez y no te han puesto muy buena cara, no vuelvas a preguntar. Y si ya sabes que tienen infertilidad, no digas nada. Simplemente escucha y di, oye, si necesitas algo, porque a ver, puede haber consejos buenos, pero yo casi todos los que he recibido no han sido nada buenos. Me han generado bastante dolor. Entonces, en vez de decir cosas cuando no estás viviendo esto, que puedo recibir mal, simplemente dime que estás ahí. O pregúntame cómo estoy. Sí, yo creo que en esto que dices, como decíamos, no solo está la poca información que tenemos a nivel social, sino también a nivel profesional. Fíjate, yo llevo 5 años en una unidad neonatal y bueno, sabemos poco, sobre todo, ¿por qué? Porque primero, lo más importante es que olvidamos todo ese proceso emocional que hay detrás, ¿no? Nos parece que es eso tan sencillo de, bueno, está en tratamiento y ya está, ¿no? Como si fuera tomarte una pastillita para dormir y punto. Entonces, creo que el primer desconocimiento que hay a nivel profesional es justamente todo el peso emocional. Yo que estoy en la unidad y que, bueno, luego te quiero preguntar sobre inconvenientes y factores de riesgo y demás, a nosotros, siempre que llega un bebé, en la carpeta, ¿no? En el informe clínico de estancia siempre se pone niño FIV, ¿no? Y bueno, veo que no respetamos muchas veces esa mochila que viene detrás. Claro, es que es verdad que te preguntan directamente cuando vas a ginecología, ¿el embarazo natural o por FIV? Además era así y te quedas un poco... Y luego, ¿con donación de óvulos o no? Y claro, hay gente pues eso, que se puede... que será necesario preguntarlo. Primero hay que ver si es necesario preguntarlo. Quizás sí. Y luego, si es necesario preguntarlo, es como puedes explicar. Pues para poder calcular mejor los riesgos del embarazo, ¿me puedes informar si el embarazo ha sido natural o si habéis necesitado técnicas de reproducción asistida? Y que te expliquen, no digas FIV, sí, FIV no, porque no tiene nada que ver una técnica de reproducción asistida, como puede ser una inseminación artificial, o haberlo conseguido en la primera FIV, en la primera transferencia, no tiene nada que ver haberlo conseguido en la cuarta FIV después de 6 transferencias y con 4 abortos por el camino. O sea, cómo va a vivir el embarazo o cómo va a vivir si su niño es prematuro, los cuidados que le tenga que hacer esa madre no van a tener nada que ver. Pues, preguntas más abiertas en vez de cerradas y más empatía para poder eso, respetar y reconocer un poco lo que has dicho, la mochila emocional. Porque supongo que tú tendrás que enseñar a los padres a hacer determinadas cosas y eso es muy importante cómo estén ellos emocionalmente, sí, para hacerlas y para hacerlas bien.
Sí, en lo que es mi caso, ¿no? Que es la alimentación y la estimulación del niño, yo cuando estos papis llegan a la unidad pierden mucho lo que nosotros llamamos el rol parental, ¿no? En esa mochila emocional vienen muchas cosas y de repente ese bebé que nace, que fue un bebé buscado, que fue un bebé deseado, primero nace con dificultades, ¿no? Entonces aparece la culpa, aparece la búsqueda de respuestas, aparecen muchas veces problemas en la pareja porque cada uno se lo toma de una manera y entre las tantas cosas que aparece es que parece que esos papis pierden el rol parental porque no se sienten empoderados de ese bebé. Entonces, claro, es un bebé que fue pues, una fecundación in vitro, por ejemplo, y encima nace y lo cogen los profesionales, no yo. Y yo lo veo mucho. Yo, en lo que a mí me afecta, se afecta mucho el rol parental. El empoderamiento, es decir, yo soy la mamá, yo soy el papá de este pequeño, ¿no? Porque encima lo cogen los profesionales, profesionales que saben más que yo, profesionales que saben cuidarlo más que yo, y es un problema porque luego se afecta mucho el vínculo con ese bebé, y yo creo que falta mucha formación profesional. Pero esto pasa en general en fecundación in vitro o en general en maturidad. No, no, claro, pasa en general, pero yo lo que me refiero es que en la fecundación in vitro la carga es todavía mucho mayor. Y claro, y es como no he podido ser por mí mismo padre, he necesitado ayuda para ello y ahora necesito ayuda también una vez que está aquí. Y es verdad que puedes sentir sí, tu capacidad de criar o Claro. de cuidar. Entonces, Sí, yo sí creo bueno, que hay muchas. hay un desconocimiento social y también hay mucho desconocimiento profesional. Y creo que tenemos que hacer un apoyo mucho mayor a este colectivo, ¿no? Y no olvidarnos y no llenarlo de mitos, de tabús, de más problemas de los que... Y tratar de empoderar, porque ya la fecundación in vitro, las técnicas de reproducción asistida han hecho que te sientas muy vulnerable en una situación de máxima intimidad, pues por lo menos en el camino del embarazo tratar de empoderar en concreto a las mujeres, pero bueno, a las parejas. Porque, bueno, yo eso sí que lo tenía muy claro que de por sí quería, por ejemplo, un parto en el que yo decidiera todo y si podía ser más mejor, pero encima habiendo venido de reproducción asistida era como todavía más. O sea, Claro. y creo que, bueno, hay muchas más cesáreas en personas que vienen de FIP y ya no estoy hablando en partos múltiples, que es normal. Estoy hablando en partos de solo un feto, sí. Hay muchas más cesáreas que vienen de FIP, porque yo creo que ya es un embarazo que se lleva mucho más controlado, con mucho más intervencionismo. Entonces vas dudando más de ti, te van haciendo muchas más ecografías, te miran todo mucho más y tú mismo también quieres que te lo miren, por si acaso, claro. Como a ver cómo va a venir. Entonces llega el momento del parto y también te sientes a lo mejor más indefensa y con menos poder. Y llega el momento de la crianza y si encima, porque este es otro mito, que parece que llega tu niño y que tienes que saberlo hacer todo y que es todo idílico. Si encima se adelanta el parto, hay más, o sea, viene prematuro, súper pequeñito, no sabes manejarlo y lo cogen manos profesionales ciertas, lo que dices tú, pues ya es como, yo no sé cuidarlo. Pues creo que hay que hacer un trabajo de empoderamiento sí, de estas parejas o de estas personas que sufren infertilidad para que sean más capaces y puedan desarrollar mejor su rol de padres y de madres, más seguros de sí mismos. Bueno, y en este sentido, ¿no? Y ahora ya que nos hemos metido en el nacimiento y en el posible niño prematuro, vamos a hablar un poco de estos mitos y realidades de inconvenientes de la in vitro. Es decir, siempre que tengas una in vitro
o un proceso de ayuda a la fertilidad, ¿va a haber un niño prematuro? Se ha congelado la imagen, perdona, y ¿Cómo? Que Perdona, que se ha congelado. digo que siempre que hay un proceso de ayuda a la fertilidad va a haber un niño prematuro, un niño con dificultades, un niño con necesidades en el desarrollo. Pues la verdad, te digo, cuando te dan en la clínica de reproducción asistida, cuando te dan el alta, que suele ser más o menos en la semana 7, 8, según si has tenido algún sangrado o no, muchas veces después de escuchar latido ya te dan el alta y te dicen claramente que es un embarazo normal, te lo transmiten así, como que te olvides de que ha venido de reproducción asistida. Luego te pones a investigar y te das cuenta que por venir de reproducción asistida puede tener algún problema más, pero en general no te dicen nada. Y yo lo que tengo comprobado es que realmente el riesgo de que sea prematuro, con las personas con las que he contactado yo, entre grupos de ayuda mutua, digamos, a los que iba y ahora clientas y tal, no veo que haya, en embarazos únicos, no veo que haya prematuros, la verdad, que haya más riesgo de prematuridad. Aunque sí que he leído que sí que puede haber un poco más de, o sea, de que se adelante un poquito el embarazo por las hormonas, porque hay más relaxinas y si has tenido estimulación ovárica en ese ciclo. Pero ¿qué pasa? Que sí que hay muchos más partos de término o nacimientos de niños prematuros en gestaciones múltiples. Y esto es algo que muchas veces cuando vamos a reproducción asistida hasta nos hace ilusión quedarnos embarazada, tener, que así puede ser la parejita, un embarazo y no nos avisan tanto de los riesgos. O sea, eso sí que el índice de partos múltiples viniendo por reproducción asistida eso es muchísimo más alto que fecundación natural. De hecho, por eso cada vez vemos más carritos dobles en todas partes. Y hay mucho más riesgo de problemas para la madre y de problemas para los niños. O sea, no es algo gratuito, tengo 2 niños y ya está. Entonces, eso sí que habría que informar un poco más. Sí, y es cierto que cada vez se está intentando desde las clínicas asegurarse de que los embriones son mejores llevándolos hasta día 5, a la fecundación in vitro, la hacen y luego van viendo cómo va evolucionando el embrión. Antes se solía meter dentro del útero de la madre a día 2 o a día 3 y ahora se lleva a día 5. Porque se sabe que ha pasado de día 3 a día 5. Mira, como me lo explicó a mí el embriólogo, me llamó a día 3 y me dijo, están bien, pero ahora viene el paso más importante. Es como pasar de construir una silla a construir un rascacielos. Entonces, si ya llega a día 5, que se llama estadio de blastocito, es bastante más fácil que implante. Entonces, solo te recomiendan que te pongas uno en casi todas las clínicas. Claro. Sí, eso actualmente para evitar esto. Lo vemos, ¿no? Que al llevar esto al día 5 se implantan menos y entonces está también disminuyendo esto de partos múltiples al mismo tiempo. Se implantan más, si son blastocitos se implantan más en el útero, entonces sí, como hay más probabilidad de éxito, pues te ponen solo uno y te evitas el riesgo de un embarazo. Sí, y en esto de los riesgos, ¿no? Hablábamos que al final también puede haber muchos factores que se sumen, porque, claro, estamos hablando de que son madres o padres con mucha más edad. Entonces también no solamente ese proceso de la fecundación in vitro o del soporte a la fertilidad, sino que también es que las madres tienen más edad, quizás más acumulación de estrés. Puede influir más allá de la... Se ha cortado un poco. Sí, se ha cortado un poquito. ¿Algo más? No, es que al final que hay que tener también un cuidado y un cierto, bueno, porque a veces lo que hacemos, ¿no? Cuando estás en estos procesos que encima son difíciles, es buscar en Google, ¿no? A ver qué dice Google.
y entonces creo que también hay que saber discernir la información válida de la información con una metodología bien hecha, ¿no? Porque al final sí, o sea, quizás hay porcentajes de mayor prematuridad, hay porcentajes de mayor necesidad en el desarrollo, pero también estamos estudiando una población de padres y madres con más edad, con más, con más variables, que no solo es que se están haciendo una in vitro, porque una in vitro se la puede hacer también una chica con 25 años. Entonces, esta información Claro, esos son otros factores que... Siempre contrastarla, ¿no?, con lo que se está estudiando. Sí, porque lo que dices, lo que buscas en Google al final lo encuentras, y si buscas más riesgo de defectos congénitos, pues puede haber un poquito más de riesgo de que tu niño tenga estos problemas, pero claro, es que también los tendría porque normalmente las técnicas de reproducción asistida para personas, los niños nacidos por fin son de madres con 6 o 7 años más de media que los embarazos que no han necesitado técnicas de reproducción asistida. Entonces, es que ese riesgo ya está por la edad, claro. Directamente cuando te calculan los riesgos en el primer trimestre, la edad es súper importante. Luego, aparte, pues si tenemos infertilidad, muchas veces las enfermedades son una muestra de desequilibrios a varios niveles. Pues a lo mejor directamente había algún otro factor que era importante en ese sentido. No es tanto la técnica en sí de reproducción asistida como otras variables que cuidado. Está investigando mucho en este sentido y yo creo que faltan todavía muchos años para saber realmente cómo influye. Bueno, y para cerrar así un poquito, yo creo que estaría bien que hagamos algunas recomendaciones. Me cuesta verte. Has dicho para hacer, pero ya no te he podido decir más. Para cerrar, digo que estaría quizás bien hacer algunas recomendaciones tanto a las personas que quizás están pensando en someterse o están en este proceso, y también a nivel social y profesional. Bueno, las personas que están pensando en someterse a este proceso, que lo primero de todo, que se informen, porque hay gente que, claro, se cree lo mismo que se cree la sociedad o que se cree el médico, que lo normal es conseguirlo a la primera. Pues que sepan que lo normal no es conseguirlo a la primera, pero que no desesperen porque lo normal es conseguirlo. Si se persigue, se acaba consiguiendo en el 99% de los casos. Entonces es cuestión de insistir y persistir. ¿Qué pasa? Que para poder insistir muchas veces hace falta apoyo emocional. Entonces, ¿qué lo necesitas? Pues lo pides. Y en general todo lo que necesites, que somos a veces un poco orgullosos y nos cuesta pedir ayuda, pues pide ayuda. Y también pon límites a tus exposiciones sociales, si no te apetece ir a cumpleaños con muchos niños, respétate. Haz lo que te pide el cuerpo y que sepas que es normal lo que estás sintiendo. El estrés que produce la infertilidad se compara con el de otras enfermedades graves, como puede ser el cáncer. Si te sientes desbordado o desbordada, es normal, es lo que nos pasa a la mayoría. Y recomendaciones para las personas de alrededor o para la sociedad, ya las he dicho un poco. No dar consejos, más bien escuchar, mostrar que estás disponible, que estás ahí para lo que puedan necesitar, más que hablar. Informarse también. Si alguien cercano que quieres está pasando por esto, pues métete en foros. Mi padre se metió en foros y ahí se empezó a dar cuenta, oye, es que esto es más difícil de lo que pensaba y que la gente, las chicas lo pasan mal. Claro, sí. Yo creo que tanto sobre todo para el ámbito profesional, yo al final, pues tú lo has vivido y lo has podido sentir en tú misma, pero yo en esta línea de recomendaciones diría que
es muy importante que haya una formación extra si tú como profesional te vas a dedicar a las edades tempranas, al niño de 0 a 6, de 0 a 3, profesionales pediátricos de todas las categorías, o sea, ya seas pediatra médico, como enfermero, como auxiliar. Yo creo que es súper importante que te formes, si al final por simple vocación, ¿no? Por vocación al niño y por vocación a su familia, que te formes para evitar que todos estos mitos, estos prejuicios y estas leyendas que hay alrededor de la infertilidad te ganen y estemos haciendo las cosas con menos calidad y la atención a estas familias con menor calidad. No te veo. Has desaparecido. Ya, ahora yo te veo parada, pero te oigo muy bien. Así que bueno, como ya me han visto durante todo este rato, lo importante es que se oye bien. Me parece, vamos, todo lo que estás diciendo me parece súper importante. Concienciar y que haya formación específica para profesionales sanitarios, también para los profesionales sanitarios de las propias clínicas y hospitales de reproducción asistida, para que traten a los pacientes con más empatía, con más delicadeza y bueno, en general creo que es muy importante que haya más concienciación a nivel social y a nivel de sanitarios. Así que nada, muchas gracias desde sí, bueno, yo creo que por darme esta oportunidad, por dar un poco a conocer estos mitos y las verdades. Bueno, sí. Yo creo que justamente, bueno, pues esta pequeña reunión, mesa redonda que hemos hecho, ya también aporta y ya también abre muchas cabezas de todas las personas que nos puedan ver. Así que gracias también a ti primero por compartir, por eliminar todas esas barreras emocionales que has vivido y sobre todo porque ahora ayudas a nuevas personas y a nuevas familias a que pasen por esto con mucha más felicidad, con mucha más ilusión y con mucho más gestión emocional, sobre todo con todo este proceso que ellos pasan. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Mira, ahora te vuelvo a ver. Bueno, gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a ti, Mili, y nada, a todas las personas con infertilidad que persigan su sueño, que lo pueden conseguir, que confíen en ellos mismos y en sus equipos médicos, los profesionales. Gracias. Mili.